Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Venezuela. Buenos días, México. Desde Nuevo León, saludamos a quienes nos ven y siguen a través de Latinidades. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos de fiesta porque nos acompañan dos personalidades valoradas y muy estimadas, no solo en este programa, sino en Latinoamérica entera, aquella que lucha por su soberanía y por la patria grande, el sueño de Bolívar. Sergio Rodríguez Gelfestein y Jorge Elbaum, gracias por estar aquí este día. Gracias, Héctor. Nosotros somos los que tenemos que agradecer que nos den la posibilidad de conversar, de dar a conocer nuestro libro, de debatir. Sabemos que tu programa es escuchado por mucha gente en toda la región, y nos da mucho placer. Estoy hablando en plural, después Jorge también dirá lo que sus propias palabras, pero yo me atrevo a hablar en plural diciendo que para nosotros, que somos nosotros los que agradecemos que tú nos hayas dado esta oportunidad. Nada que agradecer, Sergio, de veras, nada que agradecer. Jorge, no, qué bueno que estás allá. Obviamente, si trabajo con Sergio ya hace tiempo es porque me siento interpelado y representado por sus palabras, así que el agradecimiento que él hace, por supuesto, sin duda, es el mío también. Estamos presentando el libro escrito por ambos, que no es el primero, que se llama Del Atlantismo al Polo Euroasiático. El conflicto en Ucrania como evidencia de una nueva configuración mundial. Pero claro, también aprovechando que tenemos a dos expertos geopolíticos, ahora sí, de primer orden, a nivel mundial, también vamos a aprovechar poderles preguntar algún otro tema sobre la región, ¿no? Pero no sé, bueno, para hablar del libro, ¿quién quiere ser la primera voz por el momento? El mayor, Jorge. El mayor, ahora empezamos por edad, así que Sergio, que es mayor que yo, empieza él. Tú sí. Dale, Sergio. Dale. Bueno, no, como tú decías, este es el tercer libro que hacemos con Jorge. Yo no sé si ahí se puede ver, este es el primero. Imperialismo pandémico, América Latina, la nueva configuración global. Este es el segundo del año pasado, la OTAN contra el mundo, el conflicto en Ucrania como expresión del cambio de época. Y este es el tercero que acabamos de presentar en Argentina, del atlantismo al polo euroasiático, el conflicto en Ucrania como evidencia de una nueva configuración global. Bueno, conversando con Jorge, concluimos ya hace un par de años, 3 años atrás, que en primer lugar que la pandemia había generado toda una serie fue un llamado de atención al mundo. Fue un llamado de atención al mundo que dejó a las claras que el sistema internacional tal cual como estaba concebido no era capaz de enfrentar a quien fue un enemigo o quien es un enemigo común, que era el virus del COVID. Primaron los intereses de grupo, de sector, primaron los intereses en los laboratorios, el interés del lucro y ganancia, por encima de los intereses del ser humano, de la salud humana, y eso puso sobre el tapete, se hizo evidente, la incapacidad del capitalismo para resolver los problemas de la humanidad, para dar respuesta a la humanidad frente a un problema que es el derecho humano número 1, que es el derecho a la vida. Millones de personas murieron por la incapacidad del sistema de dar respuesta a este enemigo común. Y posteriormente la operación militar de Rusia en Ucrania, que en un primer momento se analizaba solamente en términos coyunturales, en términos de los hechos en sí mismos, mucho como interés noticioso. Nosotros ya, si vemos nosotros vemos el título, el subtítulo del libro anterior,
el conflicto en Ucrania como expresión del cambio de época, y lo reiteramos en este tercer libro, El conflicto de Ucrania como evidencia de una nueva configuración global. Queremos hacer patente nuestra observación en el sentido de que la operación militar de Rusia en Ucrania ha profundizado aquello que la pandemia puso sobre el tapete, que es la necesidad que tiene el planeta de reconstruirse, de reestructurarse, de buscar elementos políticos y estructurales que permitan resolver los grandes problemas de la humanidad, los problemas más elementales de la humanidad, y que se utilicen los recursos que se producen para el bien, para la producción, para la salud, para la educación, para la cultura, para la seguridad social, y no para la guerra, no para el despilfarro, y no para la apropiación por parte de un minúsculo grupo de personas, mientras decenas, centenares, miles de millones de personas en el planeta no tienen resuelto algunos problemas elementales como la alimentación, como el agua, como la vivienda. Recursos hay, pero los recursos se utilizan mal. Y la operación militar rusa en Ucrania puso en evidencia todo esto y está coadyuvando hacia mostrarle al mundo la necesidad de buscar una nueva estructura para el sistema internacional, de construir un nuevo sistema internacional más justo, más democrático, más equitativo. Eso es lo que nosotros tratamos de mostrar en este libro, pero repito, hay que verlo como una continuidad de los 3 libros que hemos hecho con Jorge. Esa es la consecuencia, por decirlo así. El epílogo, por decirlo, podemos decir, de esa colaboración, este tercer libro se pudiera considerar así. Bueno, ¿Sí? interfiero yo. La realidad es que efectivamente hay una continuidad y una preocupación que tenemos con Sergio de cómo pensar la realidad global desde América Latina. Ese es como el punto de partido, el punto de vista, ¿no? Nuestro punto de vista es pensar los cambios globales que se suceden en los 3 libros. Ese es en uno referido a un hecho epidemiológico y político, como terminó siendo obviamente la pandemia. En el segundo, que irrumpe a partir del conflicto militar. Y en el tercero, lo que realmente está en juego detrás del conflicto militar, y que es la decadencia relativa, pero decadencia al fin, del mundo llamado o mal llamado occidental, y la irrupción o la emergencia de este nuevo polo económico, financiero, de desarrollo, de modelo de relación global que supone sobre todo el eje que va de Moscú a Beijing. Y efectivamente estos son temas que están siendo tratados no solamente por nosotros, pero creo que nuestro aporte, humilde aporte, tiene que ver con que lo abordamos desde nuestro lugar y no nos dejamos operar por el pensamiento eurocentrista que analiza la realidad desde el ombligo colonial. Y eso yo creo que es, desde mi punto de vista, el aporte original de esta secuencia, y que está presente obviamente en el libro que presentamos últimamente, y que ya adelanto, como primicia por lo menos pública, creemos que va a ser necesario darle continuidad en algo que, bueno, ahora el propio Sergio está haciendo un viaje para presentar en China otro de sus materiales. Bueno, a lo mejor a futuro tratar de meternos dentro de ese polo euroasiático y probablemente específicamente en China. Está bastante interesante y ambicioso lo que están comentando. Me agrada mucho que planteen la posibilidad de ver esta realidad desde donde estamos, desde América Latina. Y como bien señalas, Jorge, no desde la realidad eurocentrista, que realmente es una realidad colonial, al menos para nosotros.
nos dan las definiciones para que nosotros vivamos con ellas, pero ellos son los que hacen las definiciones, no nosotros. Yo creo que si la realidad es que tenemos que vivir la nuestra, entonces partamos de nuestras propias definiciones para podernos definir a nosotros mismos. En el caso de mi país, durante décadas ha sido así. Nos ven mejor afuera que nosotros mismos. Digo, ¿dónde está la ley esa? ¿Cuál es la regla? No es una ley de la naturaleza. Creo que todos podemos vernos a nosotros mismos y sí, podemos ver lo que dicen fuera, pero teniendo también una propuesta nuestra. Me llama también la atención lo que señalan del Sergio al principio de su intervención, del fracaso del capitalismo a la hora de intervenir en el COVID. Y sí, yo recuerdo que ese fracaso estaba suscitado para mí en dos errores, que ustedes me pueden señalar si estoy equivocado o si hay algún otro más. Básicamente que el que no tenía dinero para pagar las vacunas se moría, porque así estaban. El que tenía dinero para las vacunas, pues era el que las podía conseguir, los demás que se mueran. Y el que también fueran incapaces de poder tener las vacunas, porque esas eran las dos cuestiones, porque no había un esfuerzo global para poder encontrar una vacuna, salvo el de Cuba, que es lo que recuerdo. Y también, básicamente, de que en ese ínter en el que se estaban compitiendo por encontrar una solución entre las grandes empresas farmacéuticas que pudiera ayudar a quitar este flagelo, esta pandemia, en esa lucha hubo quien, no recuerdo ahorita el nombre de la empresa farmacéutica, pero hubo una que dijo, mi know-how lo dejo abierto para que todos lo puedan utilizar y se puedan beneficiar de él. Y el momento en que lo hizo, en ese momento en que lo hizo abierto, las otras compañías empezaron a manejar que esa vacuna no servía. ¿Por qué? Porque ya no podían lucrar ellos también. Estaba más evidente eso. Y eso fue asqueroso. El ataque que se le hizo a esa empresa, que aún siendo, trabajando en el orden capitalista, digo, bueno, pongo esto para que cada quien pueda desarrollar sus vacunas basando en el estudio que nosotros tenemos, empezaron las demás a atacar que esa vacuna no servía. Entonces, no sé si esto de alguna forma lo reflejen ustedes en su libro, o si todavía ustedes van más allá o platican cosas que al menos yo vi, porque me tocó verlas, ¿no? Esa lucha por encontrar la solución, porque la idea era que el que la lograra, pues iba a lograr contratos millonarios, cosa que así fue, pero no necesariamente en el sentido de poner estas vacunas a disposición de que se pudieran salvar todos, no nomás el país que tuviera dinero o las personas que tuvieran dinero. Porque aquí, por ejemplo, en México, cuando se empezaron a manejar las vacunas en Estados Unidos, y que incluso en un principio se dijo que Estados Unidos no las iba a facilitar a México, cuando hay tratados comerciales al respecto, la gente que tenía dinero aquí se fue a Estados Unidos a que los vacunaran, y haciéndose pasar por norteamericanos. Y luego fueron tantas que luego el gobierno norteamericano dijo, bueno, ya que entren todos los que quieran, ¿no? Así fue, así estuvo la cosa aquí. Pero no sé si esto, en base a lo que ustedes plantean, eso es una especie de grieta, una grieta suficientemente grande, sistémica, de la decadencia que mencionas tú, Jorge, de Occidente. Sí, esto es una evidencia. Sí, efectivamente los países que sometieron a su población de forma brutal. Acá en Argentina, por ejemplo, el expresidente Macri se comunicó por teléfono con Alberto Fernández. Alberto Fernández en plena pandemia lo dijo públicamente y Macri dijo, bueno, los que tengan que morir, que mueran. La realidad es que si no hay vacunas para todos, los que tengan que morir, que mueran. Bueno, ese es el principio, si se quiere, cultural, que domina al neoliberalismo, el del egoísmo más brutal y sobre todo el del privilegio de los más ricos y el desprecio de los más pobres, ¿no? Brutal lo que me estabas diciendo, porque yo creo que el tema, o sea, el tema antecede a las vacunas, porque la vacuna, se empezó a hablar de la vacuna o se empezó a utilizarla, o se empezó la vacunación casi un año después de iniciar la pandemia. El impacto inicial tenía que ver con las capacidades
médicas, las capacidades de salud que tenía cada país. Hay que acordarse que los primeros problemas fueron por la existencia o no existencia de oxígeno, por la existencia o no existencia de tapabocas, por la existencia o no existencia de instrumental médico y de todos los mecanismos de protección para los trabajadores de la salud. Entonces, ahí fue la primera evidencia, porque se quedó claramente demostrado que aquellos países que tienen una salud pública fortalecida fueron capaces de dar respuesta mejor a la pandemia, mientras que los países cuya salud pública está casi totalmente privatizada o privatizada en una buena medida, no fueron capaces de enfrentar la pandemia. Y ahí está el caso más patente. China, que en un primer momento tuvo que enfrentar la pandemia, porque ahí fue donde se desató la pandemia, sin tener conocimiento, sin tener apoyo, sin tener nada, con una población de 1.400 millones de habitantes, tuvo 85.000 muertos. Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, es decir, la cuarta parte de China, tuvo 1.200.000 muertos. Es decir, se puso en evidencia la diferencia entre un sistema de salud pública fortalecido, apoyado, dirigido, planificado por el Estado, y uno que se lo deja a las leyes del mercado, que deja la salud a las leyes del mercado. Entonces, esa fue la primera evidencia de que algo no andaba bien. Países como los nuestros, como Venezuela, como Cuba y Nicaragua, que tienen una salud pública muy sólida, muy fuerte, fueron los primeros en dar una respuesta sólida, y la cantidad de fallecidos en estos tres países es infinitamente inferior a la de cualquier otro país de América Latina y el Caribe. Y después vino lo de las vacunas, pero incluso las aberraciones de mercado en el tema de la vacuna hicieron cada vez más difícil que llegara la vacuna rusa, que demostró absoluta eficiencia y que hoy, exacto, después de finalizar la pandemia y las investigaciones que se han hecho, han dejado claramente establecido que son las mejores vacunas. Las vacunas chinas no las dejaban, y las vacunas cubanas menos. Y se gastaron miles de millones de dólares en propaganda que se podrían haber gastado en vacunas, tratando de demostrar que estas vacunas no servían, con un claro matiz político e ideológico. Entonces, yo creo que nunca antes, y eso es lo que reflejamos en nuestro primer libro, por eso el libro se llama El imperialismo pandémico, porque efectivamente nosotros vimos que la pandemia era manejada con criterio imperialista. El uso, el combate a la pandemia era lo mismo que se podía producir si se hubiera hecho una invasión de marines u otro tipo de acción por parte de Estados Unidos. Se enfrentó de la misma manera, con criterios, incluso con criterios de clase, que da evidencia también que el capitalismo actúa con criterios de clase y no le interesa el pueblo, no le interesa sacrificar a los sectores populares, como quedó claramente demostrado. Digo, me impresiona todos los datos que están diciendo, porque se ven ahorita en esta distancia, que no es tanta, me refiero, han pasado solo un par de años. Esto empezó en el 2020, estamos en el 2023, se ve con claridad lo que ustedes están diciendo, este manejo imperialista de la salud, y creo que los puntos que mencionaste, Sergio, sobre cómo lo enfrentó China, por desgracia con 85,000 muertos, pero dado la magnitud de su población de 1.400 millones, pues podríamos decir, si nos vamos al fenómeno de las estadísticas, pues es una cantidad ridícula para la población de China. En cambio, la de Estados Unidos, que son 300 millones, más de 1 millón, es muchísima. O sea, queda muy bien ejemplificado lo que estás diciendo. Un sistema que está privatizado realmente siempre se va a desbordar ante fenómenos de esta naturaleza, y un sistema que está dedicado a la población, un sistema socializado en términos de salud, realmente es el que lo puede enfrentar. Como bien lo dijiste tú, bueno, Rusia pudo hacer su vacuna, y también obviamente Cuba, que digamos que son los países que tienen
no tienen privatización de la salud. Y creo que este punto es gravísimo para dar a entender lo que Jorge ya dijo, la decadencia, cuando menos relativa, en algunos lados de esta misma estructura civilizacional se nota más o se notan las grietas mucho más contundentes que en otras, pero al fin de cuentas una decadencia de Occidente en el que se plantea la posibilidad de que el sistema tiene que cambiar porque ya no da. Eso sin contar lo que ustedes mencionan en el libro, la configuración de un nuevo orden mundial en el que la guerra de Ucrania es el detonador. Ahora sí, para poderlo todavía, a que el desplazamiento de los polos de Occidente a Oriente se acelere y se dé con más fuerza, y como lo estamos viendo, como también en este proceso que pudiéramos mencionar vamos, los dólares, el que ya no se emplean dólares ahorita, a esta hora ya no puedo decir la palabra, más tarde sí, el que para Argentina ya pueda pagar su deuda a través de comprando yuanes y al Fondo Mundial, que ya no sean dólares en este caso. Es otro punto ahí, y que los BRICS cada vez se fortalecen más, y ahí valdría la pena luego considerar qué le pase a mi país si pueda considerar esa opción, porque queda claro que los tratados de libre comercio que tenemos firmados con América del Norte y Canadá, con Estados Unidos, Canadá, pues obviamente nos imposibilitan ver esa posibilidad, porque ellos lo que quieren es asegurar un mercado frente al avance impetuoso del mercado chino. Pero de que queda evidencia que en muy poco tiempo, aun cuando dices tú ya estaba señalado esto, pero lo que puso, el tropiezo que puso en evidencia esto, pues fue el COVID, y ahora el asunto de la guerra de Ucrania. Ustedes, en su visión en conjunta que han podido tener, ¿hacia dónde vamos realmente? Queda claro que viene un eje diferente ahora con Rusia, con China y con India. Pero, por ejemplo, América Latina, ¿dónde queda en esta nueva formación? Yo creo que en un nivel mucho más abierto a la integración global, producto del enfoque planteado por los BRICS, específicamente por Rusia y China, aunque también por Brasil, de relaciones más equitativas, menos injerencistas, más cooperativas y menos desideologizadas. Esto supone el respeto a la soberanía interna de cada uno de los países, que es un principio que estaba presente incluso en la Carta de las Naciones Unidas, pero que ha sido manipulado e implosionado por la lógica de Estados Unidos de no respetar el derecho internacional. Quiero recordar que la Carta de las Naciones Unidas planteaba desde 1946 que ningún país podía producir sanciones por fuera del Consejo de Seguridad. Es decir, las decisiones de la Asamblea de las Naciones Unidas eran soberanas, y el Consejo de Seguridad tenía derecho a veto, ¿no? Sobre todo sus 5 integrantes ganadores triunfantes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, eso fue violado sistemáticamente por Estados Unidos en la década del 90 con bombardeos en Yugoslavia. Ahí se destruye el derecho internacional porque hubo veto en aquel momento, en un primer momento de la Unión Soviética, en un segundo momento de la Federación Rusa y de China, y sin embargo Estados Unidos, en su nueva lógica unilateralista iniciada por los años 90, decidió no registrar el veto que estaba estipulado como marco en el Consejo de Seguridad. A partir de ese momento lo que hay es un desorden global, sanciones unilaterales y un discurso ideológico de Estados Unidos que es relaciones basadas en reglas. Ahora, ¿quién pone esas reglas? Ellos, ¿no? Ellos, básicamente, y con el sometimiento de Japón y de Canadá y de la Unión Europea. En ese marco está claro que esta emergencia del polo euroasiático permite
a América Latina tener relaciones más autónomas, y se está viendo hoy eso, no solamente con mayores relaciones de Rusia y China con Cuba, por ejemplo. Hace 2 semanas se anunciaron los vuelos directos de Moscú a La Habana, ¿no? Y esto va a implicar a lo mejor algún nivel de ayuda turística, sobre todo a un país que está condenado a un bloqueo infernal. Esto es un nivel de autonomía superior, y esto yo lo que creo que lo que permite es la implosión de este polo euroasiático. Sergio, ¿tendrías algo que comentar de lo que nos acaba de decir Jorge? ¿Algo que agregar? Sí, mira, yo creo que es muy interesante analizar esto. Debo decir que esta idea de que el libro se llamaba Del Atlantismo al Polo Euroasiático es de Jorge, fue de Jorge, y tiene que ver con las conversaciones que teníamos nosotros, donde veíamos que en los últimos 4 o 5 siglos, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el Atlántico era el mare nostrum del planeta, era el lugar donde se realizaban las mayores transacciones, incluyendo transacciones como la de los esclavos, ¿no? En su época. Pero desde la irrupción de los europeos en América, el intercambio, entre comillas, la expoliación de nuestros recursos por parte de los europeos hicieron que las transacciones, que el Atlántico fuera el eje por donde se desarrollaban los puntos fundamentales de la política internacional. Junto a ello, en una primera instancia, el desarrollo, la existencia de Europa como centro fundamental político y cultural del planeta, sustentado precisamente en todas las expoliaciones, en todo el robo, en toda la riqueza que se llevaron de África, de América Latina y de Asia, y la posterior irrupción hace 250 años de Estados Unidos y su transformación en primera potencia mundial en la penúltima década del siglo XIX, fueron configurando esta idea que se terminó de establecer después de la Segunda Guerra Mundial con un Estados Unidos victorioso. Y digo victorioso porque aunque el verdadero gestor de la victoria de la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética quedó totalmente devastada, su aparato productivo totalmente destruido en gran medida, mientras que Estados Unidos finalizó incólume la guerra. Entonces, todos estos elementos dieron origen o se consumaron en la creación de la OTAN en 1949, que tiene precisamente el nombre, lo dice, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sobre la creación de la OTAN hay que establecer unas cosas. Primero, Estados Unidos pone énfasis fundamental en la creación del aparato militar. Estados Unidos no estimuló la creación de una alianza intereuropea. Fíjense que la OTAN nace en 1949, la Unión Europea nace, no sé la fecha, pero creo que cercano al fin del siglo pasado, en el año 1990 o algo parecido. O sea que la OTAN, el aparato militar, antecede la creación del aparato político estrictamente europeo. Y eso es posible porque a través del Plan Marshall, Estados Unidos compró Europa. Estados Unidos se apropió de Europa y a partir de ese momento, en mayor o menor medida, con alguna resistencia, las élites europeas comenzaron a depender casi absolutamente de Estados Unidos. Bueno, este modelo, este statu quo, es el que se comienza a romper, y se comienza a romper por, en primer lugar, la alianza que comienza a establecer Rusia con China, donde se van incorporando una serie de otros países del Asia Central, del Asia Occidental, a través de instrumentos económicos como la Ruta de la Seda, más recientemente el Corredor Norte-Sur,
pero también instrumentos políticos como la Comunidad de Estados Independientes, como la Unión de Estados Euroasiáticos, pero también de instrumentos financieros como el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, pero también como instrumentos de seguridad como la Organización de Cooperación de Shanghái, y otros, el OTSS, la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva. Es decir, que el espacio euroasiático se va llenando de una red de instituciones de todo tipo, políticas, económicas, financieras, de seguridad, con una característica muy importante, que es que Estados Unidos no está, ni Europa, no están. Después que salieron de Afganistán, después que fueron expulsados de Afganistán, después que intentaron un golpe de Estado en Kirguistán en 2020 y fracasaron, después que intentaron un golpe de Estado en Kazajistán en el 2020, el año pasado, y fracasaron, lo cierto es que no están. Entonces, este gran espacio donde se comienza a ser el eje fundamental de la política internacional, tiene esta característica. Y por tanto comienza a desplazar, ya de hecho hoy los BRICS, donde forman parte 3 de estos países, China, Rusia e India, que están en este espacio, ya hoy los BRICS tienen un Producto Interno Bruto que supera el grupo de los 7. Entonces, y hay una serie de países de todos los continentes que tienen intenciones en incorporarse a los BRICS. Entonces, cuando uno habla de espacio euroasiático, no solamente está hablando del Asia Oriental, del Asia Central, del Asia Occidental, también está hablando de Europa, euroasiático. Y cuando habla de Europa, no solamente está hablando de la Europa Oriental, está hablando también de la Europa Occidental. ¿Y qué es lo que pasó? Que en el año 2021, China superó a Estados Unidos como el principal socio comercial de Europa. ¿Qué es lo que pasó? Que en el año 2022 se terminó de construir los gasoductos. Entonces, Europa iba a tener una relación privilegiada en términos comerciales con China, una relación privilegiada en términos energéticos con Rusia, y todo esto amenazaba con romper el status quo creado al final de la Segunda Guerra Mundial. Por eso la expansión de la OTAN, para romper esta posibilidad, para impedir que eso que es una alianza hoy Beijing-Moscú se transformara en una alianza Beijing-Moscú-Berlín, que rompía completamente la estructura de poder y que rompe definitivamente la estructura de poder imperial de Estados Unidos. Nos has dado una cátedra, Sergio, para entender lo que está pasando de forma muy sucinta. El libro no sé si ha llegado a México, si ya está aquí, ¿a quién lo trae? ¿Ya se vende aquí o cómo se puede conseguir? ¿Solo también digital? ¿Hay forma? Adelanto que efectivamente existe en formato digital en la página de Acercándonos Ediciones. Voy a estar haciéndote llegar, Héctor, el link con el cual se puede acceder, comprar el libro en formato digital, porque si no, también se puede comprar en papel, va por correo, pero bueno, existen los dos formatos. Voy a hacer llegar el link de la página en este preciso momento, mientras Sergio me cubre. Yo busco y lo pongo en todo caso acá también en el chat. Acabas de decir cosas bien interesantes, Sergio, en relación a cómo se notó entonces un movimiento estratégicamente deliberado de Estados Unidos para no quedar aislado. Y en esa jugada está sometiendo y avasallando a Europa al romper los vínculos de proveedor que tenía, con el proveedor que tenía fundamentalmente, que era Rusia, para poderse hacer de gas y de petróleo, y con eso echar a andar la locomotora alemana. Se lo cortan y ahora le compran gas a Estados Unidos y petróleo a Estados Unidos mucho más caro, y vemos de veras una Europa totalmente sometida, y lo estamos viendo ahora en el asunto de la CELAC, en el evento, este encuentro que se llevó a cabo, que está llevando a cabo, acaba de terminar muy recientemente, entre la CELAC y América Latina, en la que se evidenció el esfuerzo deliberado por Europa por imponer la agenda de ellos hacia Latinoamérica, es decir, que América Latina entrara también de alguna forma a la guerra
no, cortando lazos con Rusia. Y evidentemente, pues en América Latina, cuando menos la mayoría de los gobiernos dijeron no, dijeron que no. Y eso es muy interesante, pero notamos esa cuestión, o qué opinión te da a ti esto. Jorge, si me la pueden mandar también por WhatsApp, se la hago llegar al productor y él la pone inmediatamente aquí. Ya la mandé acá por el chat y te lo mando inmediatamente también por WhatsApp. Ok. Y no sé qué opinas tú, Sergio. O tú, mira, sobre este tema, Jorge y yo hemos conversado todavía, no hemos intercambiado, salvo los pocos minutos que conversamos antes que empezar este programa. Mira. Entonces, aquí ya como no vamos a hablar del libro, voy a hablar totalmente a título personal, okay. Porque es un tema que no está incorporado al libro, es algo que apenas ocurrió hace 2 días. Yo tengo una visión muy crítica. Yo creo que como paradigma de relaciones multilaterales, para mí está la reunión de Mar del Plata en el año 2005. Yo recuerdo a comienzos de siglo, año 2000, 2001, que Chávez iba solo a las reuniones estas de la América, solo. Y Chávez hablaba ahí y levantaba la voz, no solo de Venezuela, de América Latina, de los pueblos de América Latina. Y aquí es muy conocida la anécdota de un papelito que le manda, ahora no me acuerdo si Fidel a Chávez o Chávez a Fidel en una de esas reuniones, donde le dice, estamos solos. Uno de los dos le dice al otro, estamos solos, tenemos aquí que batirnos solos. Y el otro le contesta, bueno, pero esto no va a durar mucho tiempo. Y efectivamente, ya en el año 2003 el presidente Kirchner ganó las elecciones, en ese mismo 2003 ganó Lula, y se fue ampliando en el año 2005 Evo, y se fue ampliando el marco de las relaciones, de la búsqueda de una integración latinoamericana. Mientras nosotros no logremos construir un bloque latinoamericano y caribeño fuerte, vamos a ir siempre en condiciones de debilidad, como fue esta vez, a las reuniones. Fíjate la debilidad de los europeos. El día antes de comenzar la reunión, la cumbre de la CELAC, hacen una cumbre con el Caribe, con el CARICOM, y llegan a una serie de acuerdos por separado con CARICOM. Y hay que decir que en este momento el presidente de la CELAC, San Vicente de la Granadina, es miembro de CARICOM. Entonces ya ellos llegan a la reunión de la CELAC precondicionado. Primer elemento. Segundo elemento, como decía mi amiga, la gran analista española Carmen Parejo, lo único que le interesaba a Europa era sacar una resolución sobre Ucrania. Entonces aquí uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Hay algunos que dicen que Europa no logró sacar una resolución de condena a la operación militar rusa en Ucrania, y eso entonces lo ven como el vaso medio lleno. Pero eso no cambia nada. Esa ha sido la actitud de América Latina, es la neutralidad, pero la neutralidad no se impuso en la resolución final, no se impuso, sino que ahí la resolución final dice que rechazan o no están de acuerdo con la operación contra Ucrania. Entonces hay una crítica velada a Rusia que solamente Nicaragua se negó a firmar. Antes hablaba del tema de las Malvinas. O sea, es vergonzoso que la Cancillería Argentina haga una declaración con respecto a lo importante que se ha logrado en Malvinas e inmediatamente al día siguiente la Unión Europea lo desmiente. En el caso de Venezuela sale un punto que creo que es el 15, no recuerdo ahora, que habla en 2 líneas, que saluda las conversaciones entre el gobierno y la oposición en México, pero es que el modelo de México, las negociaciones con Venezuela, en Venezuela, está caduco, ya nadie habla de eso. Entonces es un regreso a la propuesta de Estados Unidos, que es México. O sea, que era todo lo que se ha podido avanzar queda obsoleto. Y luego la hipocresía tan descarada de ese documento donde se dice
que se saluda la democracia, la defensa de los derechos humanos, el cumplimiento de la Carta de la ONU. Pero ¿qué derechos humanos, qué democracia y qué cumplimiento de la Carta de la ONU cuando tenemos países sancionados? Y frente a eso de las sanciones no se habla nada, por lo menos en la resolución final. Ayer el presidente Maduro dice que hubo un acuerdo que no se publicó en que todos están en contra de las sanciones. Bueno, si están en contra de las sanciones, el presidente Maduro dijo ayer, si están de acuerdo con las sanciones, de eliminar las sanciones, que las eliminen. Ah, están de acuerdo en eliminar las sanciones, pero como le tienen miedo a Estados Unidos, no se pone en la resolución. Y América Latina se hace eco de eso, acepta eso. Porque Petro logró sus cosas ambientales, que él vive nubilado por los temas ambientales, como si los temas ambientales se pudieran aislar, ver al margen de todo el resto de la situación, etcétera. No hablemos del payaso de Boris, que ya eso ya, hasta los propios chilenos dicen que les da vergüenza. Ayer Lula dijo que Boris, el problema de Boris es que es inexperto y que lo asesoren porque no saben ni lo que está diciendo. Le falta... Entonces, de risa entonces, eso. el hecho que el elemento fundamental sobre lo que se hable en América Latina es lo de Boris y no el resto, que es la mayoría, te da cuenta, y la felicidad porque Europa celebró esa resolución y algunos gobiernos latinoamericanos. A mí, en lo personal, yo considero que esa reunión fue un retroceso para América Latina. En caso personal, creo que es una vergüenza. Y creo que finalmente son discursos bonitos que no va a pasar, una vez más, no va a pasar absolutamente nada. Agradezco tu valeroso comentario al decir que te da vergüenza. Eso de mucho valor. Jorge, tú qué yo creo que Jorge debe dar su opinión porque no coincide con la mía, seguramente. Ajá, claro. Tengo otra, a ver, respecto a Malvinas específicamente que estuve leyendo, vi el párrafo textual, más allá de que, a ver, la Unión Europea firmó un documento en el que dice, invita al Reino Unido y argentino a celebrar conversaciones en relación a las Islas Malvinas / Falkland Islands, los dos términos, en el marco de la necesidad de respetar la soberanía. Son el punto 13 y 14 de la declaración. Si después de esta declaración, que es el documento final, que lo tengo acá frente a mí, alguien informalmente dijo otra cosa, puede ser, le pedí a Sergio específicamente que lo mande, pero no podría anular esto. No, pero igual no podría anularlo. ¿Por qué? Porque una cosa es una declaración hecha entre la CELAC y la Unión Europea, ¿no? Que dice, lo leo, en cuanto a la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Unión Europea ha tomado nota de la posición histórica de la CELAC basada en la importancia del diálogo y del respeto del derecho internacional en la solución pacífica de las controversias, que esto es el histórico posicionamiento de la Argentina, ¿no? Que quiere simplemente que se lleve a un ámbito de discusión el derecho internacional, la soberanía en el marco del derecho internacional sobre la solución pacífica de las controversias. Y después, en la 14, dice, reafirmamos además nuestra adhesión fundamental a todos los fines y principales de la Carta de las Naciones Unidas, en particular a la igualdad soberana de todos los estados y el respeto de su integridad territorial y su independencia política, así como la solución de controversias por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y derecho internacional. Estos dos puntos son los puntos históricos que defiende la Argentina. Ahora bien, si alguna autoridad de la Unión Europea, por motu propio, dice otra cosa... Ahí te lo mandé, Jorge. No, y que puede ser que sea cierto, no me cabe la menor duda que lo que dice Sergio es cierto. Objetivamente no desmiente nada, porque lo que firmó con una mano no se desmiente en una declaración, ¿no? Porque esto es una operación de Clarín que yo estoy viendo acá,
un vocero dijo, referido a lo que dijo Cafiero. No me importa lo que dijo Cafiero, que es un canciller que deja bastante que desear, por otra parte, sino lo que está en la declaración. En la declaración, eso es un avance respecto a un posicionamiento de la Unión Europea previo cuando estaba el Reino Unido dentro de la Unión Europea. Esto es una venganza. Esta declaración contiene también una pequeña venganza de la Unión Europea contra el Reino Unido, luego del Brexit, ¿no es cierto? Ahora, para la exposición argentina, por supuesto, es poco, pero es más que lo que tenía antes la Argentina. Punto. Después, acá estoy viendo que un vocero, lo que me mandó un vocero, no han cambiado su punto de vista y sus posiciones con respecto a la UE, no está en condiciones de expresar ninguna posición con respecto. Ahora, esto es lo que dice un vocero. Lo que yo leí no es un vocero, es lo que firmaron todos los presidentes e incluso la von der Leyen. Está clarísimo. Toma nota de la posición histórica de la CELAC y bueno, que tome nota alguien que antes no tomaba nota para la posición histórica soberana de la Argentina es importante. Punto. Está bien interesante la opinión que cada uno tiene sobre lo que pasó en la CELAC. No, perdón. Yo me tengo que retirar, lamentablemente. Sí, quiero decir una cosa para Sergio. Esto no es mi posición con respecto al total, que coincido conceptualmente con Sergio. Es una posición muy débil. Se podrían haber puesto de acuerdo 5 países, Brasil, Argentina, México, con respecto a lo de Ucrania, y listo, previamente, y no se negociaba nada. Fue una posición de debilidad. Yo comparto absolutamente el criterio con Sergio. En referencia específicamente al tema de las Malvinas, me parece que hay un pequeño avance conseguido por la CELAC, pero es muy poco, y sobre todo comparándolo con encuentros como el 2005 del No al ALCA, ¿no? Por desgracia para nosotros, nuestro compañero Sergio Rodríguez Gelfix tiene que retirarse por una cuestión de logística. Y yo de antemano, Sergio, te agradezco tu participación, que fue muy contundente, de cátedra, esa es la verdad. Te agradezco. También sé que sales fuera, te deseo buen viaje, éxito en ese trayecto que vas a hacer, un éxito profesional que sé que lo vas a lograr otra vez cada vez que sales. Y estamos pendientes para luego volverte a convocar para que nos digas cómo te fue y qué visión estás obteniendo ahora desde el lugar a donde vas. Y cómo te enriquece esa visión a nivel geopolítico. Seguro que sí, estoy totalmente disponible. Pido disculpas nuevamente. Saludos, Jorge, un abrazo, hermano. Saludos, Héctor, un abrazo, hermano. Gracias por darme la posibilidad de estar con ustedes. Siempre es muy grato. Los agradecidos somos nosotros, Sergio, la verdad. Hasta luego. Hasta luego. Quedamos pendientes. Buen día. Jorge, aprovechando esto que también estás tú aquí con nosotros, yo habría unos temas que tengo que preguntarte y que digo, qué bueno que le voy a preguntar a Jorge, que ahorita está aquí. A ver, que ya son más también de tu zona. Nos interesa mucho saber cómo está la derecha ya con Bullrich, porque hemos visto algunos artículos que llegan o entrevistas que se le hacen a ella, que nos llama la atención esa forma violenta de manejarse la derecha. Y Milei también, nos preocupa también el candidato que está aparentemente apoyando a Cristina, que en este caso es Sergio Massa. En algún momento que tuvimos oportunidad de hablar hace ya un par de meses, nos mencionabas el nombre de él, y ahorita dijimos, bueno, a ver qué contexto nos puedes dar de la situación de Argentina y sobre todo también de lo que está pasando en Jujuy, que decimos, te comento, es algo que preocupa mucho, y la mayoría de las redes sociales y de activistas y gente que defienden los derechos humanos, cuando menos en las redes que me toca estar ahí participando, el tema es muy fuerte, lo que mencionan de Jujuy. Entonces, dejo a ver qué panorama nos das de todos estos temas que de alguna forma coinciden, ¿no? Sí, lo que hay en Argentina es un proceso de derechización similar al que ocurrió en Brasil con Bolsonaro,
en Trump, en Estados Unidos con Trump. Es decir, es un proceso reaccionario a un miedo que tienen los sectores conservadores concentrados de perder la hegemonía. Mi hipótesis es una hipótesis geopolítica de que de la misma manera que un siglo atrás la reacción fascista y hitleriana fue una respuesta a la irrupción de la Unión Soviética y de las revoluciones china, rusa y de otras revoluciones, hoy por hoy la reacción de derecha conservadora, xenófoba, misógina, homofóbica, antiderechos, etcétera, antiizquierda, es una reacción por el miedo que le genera la emergencia de los BRICS. Es decir, antes era el miedo al comunismo, hoy es el miedo a los países que se están consolidando como poderosos en términos comerciales, económicos, financieros y científicos. Y eso produce una reacción, y la reacción la estamos viendo en distintas partes del mundo, de distintas formas. Yo creo que en México se da de una manera particular, aglutinando a todos los partidos que están en contra de la 4T, ¿no? Y radicaliza un discurso que uno le parecería inexplicable de un partido como el PRD, por ejemplo, ¿no? Que supuestamente era progresista hace 30 años atrás y hoy está aliado con la derecha, o del PRI también, ¿no? Que hace un siglo era un partido progresista y hoy es un partido neofascista, digamos, junto con el PAN, etc., ¿no? Bueno, ese fenómeno se está dando también en la Argentina, con dos versiones, como en España tenés el Partido Popular, un partido falangista, y el Vox, un partido nazi, ¿no? Ahí disputándose la representación de unas elecciones que serán este domingo, ¿no? Bueno, en Argentina tenemos eso mismo, Bullrich y Larreta son la expresión del PP o son la expresión del PRI, y Bullrich también y Milei son la expresión del PAN, ¿no? Más o menos funcionan esa lógica. Ambos, de todas formas, forman un conglomerado reaccionario frente a lo que fue, a lo que es la 4T en México y lo que es el kirchnerismo acá. Ahora bien, el kirchnerismo, y ahora ya llego a Jujuy, pero el kirchnerismo no ha sabido galvanizar. Hoy el kirchnerismo es el 0,3% de la población en Argentina, ¿no? Más o menos. Massa no es el kirchnerismo, es la expresión de un peronismo más de derecha, con el cual Cristina hizo una alianza, y Cristina lo ha dicho, es una apuesta. Se lo ha dicho también en una reunión pública hace muy pocas semanas. Es una apuesta. La apuesta con Alberto Fernández salió mal. Hay que decirlo también. ¿Tiene que salir mal la apuesta con Massa? No lo sabemos. Es una especulación. Por supuesto que a los sectores más progresistas, entre los cuales yo me incluyo, no es un candidato de nuestras absolutas simpatías, pero como diría el gran escritor Jorge Luis Borges, en un famoso poema, ¿no? No nos une el amor sino el espanto, ¿no? No nos une el amor a la candidatura de Massa, sino el espanto hacia la derecha, ¿no? Tenemos un espanto. Entonces, ¿cuáles son los resultados posibles de esta jugada? No lo sabemos. Obviamente que en el caso de ganar Massa estaría condicionado por Cristina y por el kirchnerismo. En el caso de ganar la derecha, su condicionamiento serían básicamente el trumpismo y los sectores concentrados. Ahora, en este entramado aparece Jujuy, cuyo gobernador, Gerardo Morales, a quien nosotros llamamos Gerardo Inmorales, el carcelero, es el candidato a vicepresidente de Larreta,
el presidente del partido de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical podríamos decir que también es algo así como el PRI, nació como un partido un siglo atrás, más de un siglo atrás, ya nació en 1898, como un partido incluso rebelde y por eso radical, ¿no? Que iba hacia la raíz de los problemas argentinos, ha perdido todo eso, se ha degradado totalmente y hoy es un aliado de la derecha más reaccionaria y más brutal, ¿no? De hecho, acá en la Argentina hay muy gracioso, porque un sector del Partido Socialista que también está con la derecha, una derecha fascista, ¿eh? Y bueno, ahí está un sector digamos, del implosionado Partido Socialista Histórico, que tiene 1000 pedazos y uno de ellos está efectivamente con la derecha. La represión en Jujuy, el encarcelamiento hace casi 3000 días de Milagro Sala, es la expresión del país que viene si gana Larreta o Bullrich, ¿no? Y no es solamente, obviamente, poner en advertencia acerca de los peligros que esto implica para el resto de la sociedad, sino tratar de ir previendo dos escenarios posibles. Si gana a la derecha, este país tiene mucha memoria de resistencia, esto no va a terminar bien, no hay más donde ajustar, el pueblo no va a resistir un ajuste como pretende la derecha, y como bien dicen algunos socios de la derecha, puede terminar con muertos. Ahora, este país, a diferencia de otros países, y eso es el capital positivo que tiene Argentina, tiene organizaciones populares muy fuertes, una CGT que si se pone a andar paraliza el país en serio, no es broma, unos movimientos sociales muy organizados que heredan la tradición piquetera, y en eso somos muy originales, digamos, ¿no? Y hay dos hechos históricos claves, que es el 17 de octubre de 1945 y el 2001, y el Cordobazo en el medio, 1969, son tres hechos históricos que suponen un imaginario de unidad popular que genera mucho temor en la derecha, muchísimo temor. Conclusión, si gana la derecha, va a haber resistencia popular sin duda, muy férrea, con una situación de violencia política enorme, y si gana Massa, va a estar condicionado por el kirchnerismo y va, a ver, yo siempre digo acá, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández fue malo, pero fue inmensamente mejor que lo que hubiese sido un segundo gobierno de Macri, ¿no? Bueno, ese es el piso para un gobierno de Massa. Siempre va a ser un gobierno de Massa muchísimo mejor que un gobierno de Larreta o de Bullrich, y a lo mejor incluso muchísimo mejor. Está por verse. Vayan, qué buen análisis nos estás dando, Jorge. La situación no es nada fácil la que enfrenta Argentina con lo que nos estás diciendo, pero esa derecha sí genera espanto. Es como la derecha que veo aquí en mi país, que es descaradamente servil ante los poderes y grandes carteles económicos de este país, y que están desesperados por otra vez llegar y seguir robando los activos y recursos del Estado, autovendiéndoselos, lo que le llaman ellos adelgazar, como lo dice Milei allá, que dice que si llega a ganar él, adelgazo todo el Estado. Le digo, sí, pero para adelgazarlo lo vas a vender. ¿Y a quién se lo vas a vender? Ah, pues a él, a los grupos que están detrás de él, que son los que realmente se benefician y se vuelven millonarios para salir en Fortune, porque cuando das una concesión de un Estado o un recurso del Estado, estás hablando de que estás dando un monopolio para acabar pronto. Entonces, claro que te vuelves millonario, por más estúpido y tonto que seas, te vas a volver millonario con esa concesión, por más tonto que lo seas. Entonces, aquí nos enfrentamos a eso, a esos carteles empresariales que ahora manipulan y controlan partidos y que y ponen hasta los candidatos, que es lo que está pasando en mi país. Pero afortunadamente el descaro es tan brutal, tan así. No puedo decir, no quiero caer en el pleonasmo, pero es un descaro así, wow, grosero, obsceno, que espero que la gente realmente se dé cuenta y reaccione ante esto. Sí, no hay garantías,
y la verdad es que no hay garantías. El gobierno de Alberto Fernández ha sido muy malo, es un gran fracaso, hay mucha apatía. El sector politizado de la Argentina es el 20-30% con toda la furia, y los medios de comunicación que trabajan para la derecha son muy poderosos. De todas formas, ese mismo sector que no es politizado, que va a decidir las elecciones, en la medida de que la derecha restrinja derechos y limite las posibilidades de desarrollo económico, va a salir a las calles, unido con el sector más organizado. Y ahí la situación se le va a complicar muchísimo a cualquier gobierno de la derecha, muchísimo peor que lo que fue en el gobierno de Macri. Pero bueno, son especulaciones, por supuesto, son hipótesis de escenarios, y que en todo caso en nuestro próximo encuentro, Héctor, validaremos o no mis hipótesis. No, claro que sí. Jorge, te quiero agradecer de nueva cuenta tu disposición, el tiempo que nos das, todo lo que nos has dicho, tanto del libro, no sé si el productor lo vuelve a poner aquí, vuelve a pasar donde se pueda conseguir, a través, ya sea en papel o bien a través digital. Y de veras, gracias por tus palabras, porque nos dan una claridad que no necesariamente nos hace sentir con mayor optimismo al ver las cosas, pero hacerse tonto es siempre peor. Es mejor ver las cosas como son para saber a qué atenerse. Y como bien dices, allá en Argentina, si llegara a ganar la derecha, hay fuertes estructuras organizativas que emanan y vienen de la sociedad civil como para poder ofrecer una resistencia. Yo esperaría que eso pasara también en mi país y pasara una cuestión de estas que espero, sinceramente, no pase. Ya no te quiero quitar más tiempo, te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto, Jorge. Un fuerte abrazo, saludos a los compañeros y compañeras de México, un orgullo compartir con vos este tiempo, y la verdad un saludo también muy fraternal a aquellos que están defendiendo la Cuarta Transformación, que es un orgullo para toda América Latina. Te lo agradezco de corazón, Jorge. Gracias y que tengan muy buen día allá en Argentina. Chao.